allí dos varones con vestiduras blancas, nos dice Lucas, el médico discípulo, que a propósito tengo que empezar diciendo, la Biblia es la palabra de Dios. Y todo lo que se enseña en una verdadera iglesia debe estar basado 100% en la palabra de Dios. Si la Biblia no lo dice, no es palabra de Dios. Por lo tanto, las religiones, por lo tanto, las tradiciones, por lo tanto, aquellas cosas que los hombres han añadido a la religión, no son la palabra de Dios. Pueden ser buenas costumbres, pueden ser buenas intenciones, pero nunca la voluntad de Dios, nunca la palabra de Dios. Por eso en la Iglesia Bautista La Buena Nueva enfatizamos la importancia a la ley y al testimonio. Ley y testimonio son palabras similares de la palabra de Dios o la Biblia. Entonces, si no se hablare conforme a ella, no les ha amanecido, dijo el profeta. Así que cada vez que hemos expuesto, o yo voy a tratar de exponer algo brevemente, pues siempre me voy a remitir a la palabra de Dios. Dos varones, dice Lucas en capítulo 24, uno de los 4 evangelistas, dos varones con vestiduras blancas resplandecientes, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y esa gran verdad es la que transforma toda la historia de la humanidad. Pero no era una verdad que era nuevísima. Era nueva en que había ocurrido, pero no era nueva en que no se hubiera enseñado. El mismo Señor Jesucristo la enseñó y los ángeles dicen a esas mujeres, acordaos de lo que os habló cuando estaba aún en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. A sus discípulos el Señor Jesucristo les había enseñado esta verdad. Es verdad que esos discípulos no entendían todo el significado, pero cuando ocurrió realmente algo que al resucitar les abrió los ojos y pudieron comprenderla. Pregunta, ¿de qué cosas habló Jesucristo de tal forma que los hombres pensaran en un momento que era digno de ser exaltado? Cuando entró Jesucristo montado en un burrito en Jerusalén, esa entrada triunfal, le exaltaron, le aclamaron, pero en otro momento fue rechazado, solamente un tiempo después. Durante su ministerio, Jesucristo demostraría realmente su total autoridad y su completa deidad. Y estas son dos verdades sumamente importantes porque es precisamente lo que todo el mundo religioso se opuso a Jesucristo, el mundo religioso del tiempo de Jesucristo. Esas dos verdades no quisieron aceptarla. Él tiene total autoridad, Él es completamente Dios. Y Él es Dios, el único verdadero Dios y el soberano Señor de toda la tierra. Así lo reconocieron viéndolo después de 3 años y medio de ministerio. Durante su ministerio, desde sus 30 años a 33 y medio, más o menos, Jesús demostró estas dos grandes verdades. Soy el soberano Dios todopoderoso, soy Dios, el único Dios verdadero. Y él lo trató de demostrar mientras estuvo en la tierra. Lo vieron durante esos tiempos, muchos milagros sobrenaturales hizo. Y él pudo demostrarlo. Por ejemplo, convirtió el agua en vino, dando su bendición al matrimonio bíblico. Vemos también como dio de comer en una ocasión a más de 5.000 personas con solo 5 panes y 2 peces. En otra ocasión a más de 4.000 personas con 7 panes y unos pocos peces. Y todos ellos se saciaron. También nos dice la palabra de Dios que sanó a los ciegos, sanó a los cojos, sanó a los mancos, sanó a los enfermos de toda clase. Un hombre paralítico fue sanado por él. Vimos también como leprosos eran sanados por el Señor Jesucristo con solo sus palabras o su toque.
No estamos hablando de un médico humano, estamos hablando de un médico divino, por supuesto. Y vemos también a ese hidrópico que fue sanado, a algunos endemoniados que fueron librados también. Y además resucitó de los muertos a la niña de Jairo, una niña que había muerto, él la resucitó. También al hijo de la viuda de Naín la resucitó. También resucitó a Lázaro, que llevaba más de 4 días muerto. Vemos el poder que Jesucristo tenía. Él tenía toda autoridad. Pero además, no solamente eso, Él, Cristo, como autor de la vida, tiene poder sobre la muerte de su propia vida. Porque muchas veces gente te hacen algo por los demás, pero cuando ellos sufren algo, ¿qué hacen con ellos mismos? Jesucristo tenía poder sobre la muerte de su propia vida. Nos dice la palabra de Dios, el evangelista Juan, en el capítulo 10. Él dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Poner la vida, algunos lo harían, pero volverla a tomar, tiene que ser alguien sobrenatural, por supuesto. Nadie me la quita, dijo él, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Le vemos como él manda sobre la naturaleza. Tiene todo poder sobre el mar, tiene poder sobre las plantas, tiene poder sobre las tormentas, de tal manera que incluso anda sobre el mar. ¡Wow! Eso no lo puede hacer cualquier hombre. Tiene que ser un hombre perfectamente, con mayúsculas, hijo de Dios. Dios hecho hombre, por supuesto. Pero además, lo que es más de todas las cosas, Él es el único que tiene el poder de perdonar pecados contra Dios. ¿Quién puede perdonar pecados contra Dios sino Dios mismo? De hecho, así lo reconocieron las autoridades. En una ocasión, el Señor Jesús, demostrando su total autoridad, y como Él enseñaba en el templo, Él realmente dijo, este templo es mi casa. El templo de Jerusalén es mi casa. Esa era la casa de mi Padre, dijo cuando entró en Jerusalén. La habéis convertido en cueva de ladrones. Y llamó realmente esa adoración, reclamó esa adoración que él solo merecía. Además, él se declaró a sí mismo Dios. Él dijo delante de todas las autoridades que no reconocían su autoridad ni su deidad. Yo y mi Padre uno somos. No somos dos, somos uno. Tu Padre, tú y tu Hijo sois dos, pero el Padre y el Hijo son uno. Esta es la realidad de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Es una verdad tan importante tenerla en cuenta, pero las autoridades religiosas no querían que se les quitara su autoridad y no querían reconocer la deidad de Jesucristo. Las mismas palabras que proclamaron cuando Jesucristo venía montado en un burrito, como hemos oído, nos demuestran realmente diciendo, Hosana al Hijo de David. Eso es reconocerle Rey de Reyes. Cuando decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, eso es reconocerlo Hijo de Dios, Dios mismo. Cuando decían, Hosana en las alturas, eso es reconocer la aprobación del cielo sobre Jesucristo. Y gloria a Dios por esas verdades que se proclamaron y se exaltaron reconociéndolo. Todo esto, cuando tú lo piensas un poco y te pones en el tiempo y contexto, las autoridades religiosas significaba que ellos no tenían la verdad absoluta. Así pasa con las religiones, cuando dicen, no estáis en la verdad que enseña la Biblia. ¡Oh! Me estás hiriendo. Bueno, habla con Dios, porque Dios nos ha dejado su palabra. Las autoridades religiosas se daban cuenta de que Jesucristo, lo que enseñaba que es palabra de Dios, es Dios mismo, hecho hombre, iba en contra de la autoridad que ellos estaban tratando de enseñar.
Así que las autoridades religiosas no tenían la verdad absoluta, no tenían autoridad sobre las vidas de las personas y por tanto les estaban llevando por un camino realmente humano y equivocado. Ahora, ¿cómo crees que resonarían ante esas autoridades y los seguidores de esas autoridades religiosas, esos hombres religiosos judíos, cuando Jesucristo se presenta y les dice: yo soy el camino y la verdad y la vida? Nadie viene al Padre sino por mí. Si no es por Jesucristo, ¿estamos perdidos? Eso es sencilla y llanamente la verdad. Jesucristo dijo: sin Cristo no tienes vida verdadera. Sin Cristo no tienes vida eterna. Sin Cristo la muerte y la perdición eterna se adueñarán de ti. Así es. Entonces, cuando Jesucristo sanó al paralítico y las autoridades religiosas y los judíos lo vieron, les llamó la atención, porque el paralítico le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. A propósito, hablando de pecado, ¿hay alguien que no sea pecador? La palabra del Señor Jesucristo, que siempre dice la verdad absoluta, no relativa, dice que no hay ni siquiera uno que no sea pecador. Todos somos pecadores. Por lo tanto, no mires a la derecha, ni a la izquierda, ni delante, ni detrás. Jesucristo, cuando habla, dice: mira tu propio corazón. Nadie tiene por qué señalar a nadie, porque yo quiero hablar individualmente a cada uno. Y él les dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando ellos, las autoridades, escucharon, dice: ¿por qué habla este así? ¡Blasfemia! Claro, es una blasfemia si alguien se pone a sí mismo la autoridad de Dios y no es Dios. Pero qué gran equivocación estaban cometiendo, porque Jesucristo es Dios. Y cuando Dios habla, el hombre debe de escuchar, prestar atención y tomar una decisión que agrade a Dios. Porque si no, se convertirá automáticamente en enemigo de Dios. Así dijo Jesús a sus discípulos: el que no es conmigo, es contra mí. Así es. No hay punto intermedio, no hay limbo, no hay un sitio en que no sé dónde voy. No, o sí o no. Delante de Jesucristo, así es. Y entonces estas autoridades dijeron: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estáis en lo cierto. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estáis en lo cierto. Y si tú crees eso, estás en lo cierto. Pero recuerda que si solo es Dios quien puede perdonar pecados, entonces dirígete a Él a pedirle perdón. Porque solo Él puede perdonar pecados. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hecho hombre. No es un pastor, no es una iglesia, no es ningún otro hombre sino Jesucristo. Y Él lo expresó bien a través del apóstol Juan: si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Escucha, toda maldad. No de algunas, es que tú no sabes lo que yo... Toda maldad. Así es el poder de nuestro Señor. Gloria a Dios. Por lo tanto, les dijo el Señor Jesucristo: para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados en la tierra. ¿Sabéis lo que le dijo al paralítico? Levántate, toma tu lecho y anda. Vaya, un paralítico que llevaba un montón de años que no podía andar. Y de repente se levanta y anda, con solo la palabra. Ninguna operación, ningún tratamiento, ninguna otra obra que la palabra de Cristo. Ese es el poder del Señor Jesucristo, porque solo Dios puede hacerlo. Así es. Cuando el Señor Jesucristo dijo: yo y el Padre uno somos, las autoridades que no querían aceptar la autoridad de Jesucristo, que no querían aceptar la deidad de Jesucristo, dice: yo y el Padre uno somos. El mismo Señor, ellos dijeron, entonces los judíos volvieron a tomar piedras
Es la táctica del pueblo judío. Cuando a alguien no les cae bien o no se ajusta a lo que ellos creen, cogen piedras para apedrear. Y los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Me queréis apedrear? Le respondieron los judíos: por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Cuidado que no caigas en el mismo error. Sí, Jesucristo fue un buen hombre, fue un gran ejemplo, Jesucristo fue una gran persona, Jesucristo hasta enseñó muy buenas cosas, pero ya está muerto. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿No te das cuenta? Está vivo y vive para siempre, porque es Dios, el único Dios verdadero. Ahora los judíos, pensad por un momento, acaban de clamar Hosana al Señor Jesucristo cuando entraba en el burrito. 5 días después, los principales sacerdotes instigaron al pueblo y por envidia entregan al Señor Jesucristo y gritan ante la pregunta de Pilato: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y gritaron: ¡crucifícale! Hosana y crucifícale no se parecen nada, para nada. Acabáis de decir Hosana y ahora crucifícale. Volveré a preguntaros otra vez: ¿a quién soltaré? ¿A Barrabás, este asesino, este ladrón, este que os ha hecho daño, este que merece y tiene sentencia de muerte? ¿O Jesucristo, el inocente, el justo, y que no hallo ningún delito en él? Mirad las palabras que dice en Mateo capítulo 27, y me remito a la Biblia, como os decía, capítulo 27, versículo 22. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: ¡sea crucificado! Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaron aún más diciendo: ¡sea crucificado! Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Querían verlo muerto. Autoridad sobre nuestra vida, mandar sobre mi vida, ser el Dios de mi vida y yo someterme a él. No, nunca. Así es la carne, así es el pecado, así es la voz del mundo, del diablo y de la carne cuando nos habla. Así es. Así que Jesús fue cruelmente azotado, violentamente maltratado, verbalmente vejado y burlado, y entonces fue llevado al monte del Calvario, al monte de la calavera, al Gólgota, y allí fue crucificado, derramó su sangre preciosa hasta la muerte. Fue bajado de la cruz, sepultado, puesto en un sepulcro nuevo y puesta una gran piedra que rodaron delante de la cueva y sellaron para que no se pudiera mover. Soldados romanos vigilaron para que nadie robara el cuerpo. Los discípulos no creían en la resurrección, pero los enemigos de Jesucristo dijeron: ha dicho que va a resucitar. ¿Y si resucita? Guardia, vamos a poner ahí guardia. Y la guardia se espantó, como habéis oído, cuando la tierra tembló, la roca se movió y vacía quedó la cueva. Así fue. ¿Por qué? Pues porque la muerte no le podía retener, porque él certificó su auténtica deidad y por eso fue declarado Hijo de Dios con poder. La palabra de Dios nos dice que él fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Los enemigos decían: solamente nos queda una cosa, si no resucita, entonces lo hemos vencido. Pero la muerte no le podía retener. Y al tercer día resucitó. Cuando el Nazareno resucitado habló con los discípulos, escondidos durante esos 3 días, precisamente por el miedo que tenían,
les animó a predicar el Evangelio de Jesús. Y les animó diciéndoles: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Claro que sí, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es esto sino la iglesia de la cabeza, que es Cristo, el cuerpo de la cabeza? Y hacer una verdadera iglesia, porque yo soy su cabeza y ella será mi cuerpo. Eso es realmente. Así que el Espíritu Santo el Espíritu Santo les guió a predicar, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Dónde están todas las cosas que os he mandado? Palabra de Dios, no palabra de hombres, no de religión. Recuerda, Jesucristo no predicó ninguna religión. Jesucristo no empezó, puedes llamarlo religión si llamas a Jesucristo la verdadera religión, pero Él no predicó religión, Él predicó una relación personal. Yo quiero hablar a tu corazón, a tu mente, y darte la solución a tu pecado y a tu condición de destino eterno en el infierno. ¡Qué bendición tan grande cuando vemos la obra que Dios ha encomendado a través de Jesucristo a su iglesia! ¡Qué bendición tan grande! Por eso Él les dice: he aquí, todo esto que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El cristiano no está solo, el cristiano va siempre acompañado. El cristiano no se enfrenta a un mundo sin armas, tiene la verdadera arma, la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¡Qué bendición tan grande cuando confías en la palabra del Señor! Y así que qué bueno es ver que el apóstol Pedro, predicando a las multitudes, recordad, primero sana, después crucifícale. ¿Y esas multitudes? ¿Qué pasó después? ¿Escucharon algo más? Dios da una segunda oportunidad. Si tú has pecado, ¿estás perdido para siempre? ¿O puedes venir a Él y Él tendrá sus brazos extendidos, su corazón abierto y dispuesto a recibirte si te arrepientes de tu pecado y le pides perdón? Pedro, predicando en el día de Pentecostés, precisamente la palabra de Dios nos dice: a las multitudes les señaló, como los mismos que habían estado diciendo sana, y quizá los mismos que habían estado diciendo crucifícale. Mira cómo dice la palabra de Dios. Nos dice que aquellos que estuvieron ahí, dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, y mira lo que dice Pedro en Hechos, capítulo número 2. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Él tiene toda la autoridad y es Dios. Y Pedro ahora, que era un cobarde durante esos 3 días, tiene la osadía y el valor de predicarnos. Ahí, en las puertas del templo, donde están las autoridades precisamente, que han gritado: crucifícale, y las multitudes con ellos. Sí, al oír esto, obra del Espíritu Santo, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Escucha, no pasa nada, no os preocupéis. No, la verdad es siempre la verdad. Y Pedro les dijo la verdad. ¿Qué pues haremos? Él les dijo bien claro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El sello de la salvación es la obra del Espíritu Santo morando en el corazón. ¡Qué bendición tan grande! ¡Hosana! ¡Crucifícale! ¿Qué haremos ahora? Arrepiéntete, arrepiéntete. Porque para vosotros es la promesa, sigue diciendo Pedro, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y eso hoy sigue resonando porque la palabra de Dios permanece para siempre y su iglesia
quiere proclamarlo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día que Pedro predicó con ese valor y diciendo la verdad como 3.000 personas. ¡Wow! Vaya, de los que gritaron crucifícale, ahora están arrepentidos y están siendo recibidos. Sí, tú y yo como pecador arrepentido serás perdonado y limpiado, porque la sangre de Jesucristo, la sangre del Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Sin derramamiento de sangre no se hace limpieza o perdón o remisión de todo pecado. Por eso el Hijo dijo, es necesario que yo muera para derramar mi sangre, porque el Cordero de Dios es el único que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios por la obra de Jesucristo que hizo por ti y por mí. Él murió para que tú vivieras. Él sufrió para que tú tuvieras las bendiciones de Dios y disfrutaras de la vida. Así que ellos siguieron predicando y dice la palabra de Dios que esas 3.000 personas que se añadieron a la iglesia perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Dónde encontramos la doctrina de los apóstoles? No en la palabra de los hombres, no en la tradición de los hombres, no en las iglesias de los hombres. La Biblia, la palabra de Dios. Dios la ha preservado durante estos 2.000 años para que tú y yo conozcamos la única verdad, no una verdad más, la única verdad. Dios es único, Dios es inmutable, quiere decir que no cambia. Por lo tanto, la palabra de Dios es única e inmutable. Así es. Entonces, el apóstol Pedro, predicando, dijo una sola cosa más. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quieres ser salvo? Cree en el Cristo resucitado. Cree en el Señor Todopoderoso. Cree en aquel que tiene absoluta autoridad sobre todo el universo y sobre tu vida. Y cree en el único Dios que puede dar vida eterna. ¿Has creído en Él? Por eso vino el Señor Jesucristo en aquel momento tan crucial de la historia de la humanidad. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, hecho hombre y nacido de mujer, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. La palabra gracia es regalo de Dios que no merece y de verdad. Esa es la obra que hizo Cristo por ti y por mí. Recuérdalo, la paga del pecado es muerte, mas el regalo, esa gracia de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cree en Él y serás salvo. Tú, y por tu testimonio, Dios dice que orará también en tu casa. Gloria a Dios. Vamos al Señor en oración. Él es un amigo único. Él es el amigo que está dispuesto a dar su vida por ti y por mí. Vamos a dar gracias al Señor.